Mi nombre es Ana Karen Chávez Mendoza y les voy a hablar sobre las huelgas de Cananea y Río Blanco. Huelga de Cananea. La vida de los campesinos y obreros en el México de finales del siglo XIX era terrible. Los primeros eran explotados por los hacendados y los segundos por los empresarios. En algunos casos, las condiciones en las que tenían que trabajar eran casi idénticas a la de los esclavos, porque si desobedecían a su respectivo patrón, podían ser deportados o encarcelados como si fueran delincuentes. Viendo esto, no era de extrañar que los que eran oprimidos estallaran en una revuelta porque, lógicamente, era imposible seguir soportando esta situación. En lo que respecta a los obreros mexicanos, estos tenían que aguantar jornadas laborales de más de 12 horas y trabajar todos los días de la semana bajo reglamentos exagerados y muy injustos. Básicamente, por el simple hecho de trabajar en una empresa, estabas aceptando trabajar bajo las condiciones que fueran, a veces trabajando sin parar hasta altas horas de la madrugada, sin comer o sin ir al baño. El 1 de junio de 1906, en Sonora, miles de mineros de la empresa estadounidense Cananea Consolidated Copper Company, propiedad del coronel estadounidense William Greene, se fueron a la huelga. En el gobierno de Díaz no existía el derecho de huelga para los trabajadores, así que esto era en gran medida un acto revolucionario, con la notable diferencia que los obreros no eran gente armada. Alguna de las cosas que exigían los trabajadores mexicanos era la igualdad con los trabajadores americanos, ya que estos gozaban de muchas comodidades, como mayor salario y menos horas de trabajo. También que el 75% de los trabajadores fueran mexicanos y solo el 25% fueran extranjeros. Que tuvieran mayor sueldo, 5 pesos diarios mínimamente y la posibilidad de tener ascensos de trabajo. Dichas peticiones fueron rechazadas. A esto siguió una marcha pacífica en la que se pretendía que más obreros se unieran a las huelgas. Al llegar a la maderería, 2 estadounidenses, los hermanos Metcalf, se burlaron de los obreros arrojándoles agua. Esto desató la indignación de obreros, que en defensa les aventaron palos y piedras, lo cual respondieron los trabajadores estadounidenses con armas y desataron la balacera sobre los mineros que estaban desarmados. El presidente de Estados Unidos, Theodore Roosevelt, estuvo al tanto de este incidente y desde el estado de Arizona enviaron a sus Rangers a controlar la situación pisoteando la soberanía del país. El 2 de junio entraron armados a México para custodiar la tienda de Raya. Los mineros en lucha fueron perseguidos y asesinados. Todo eso sucedió con el apoyo de la Policía Rural porfirista. El 3 de junio se declaró ley marcial en Cananea y así terminaron por controlar la huelga, encarcelando a los líderes mineros en la prisión política de San Juan de Ulúa, en Veracruz. A pesar de aparentemente no obtener nada y los obreros siguieran trabajando, la huelga de Cananea dejó un profundo impacto que inspiró a muchos. En todo México empezaron a proliferar los círculos de obreros libres, organizaciones con toda la intención de convertirse en sindicatos. Este fue el primer paso para lograr el cambio. El 7 de enero de 1907, en Veracruz, México, inició una huelga en la fábrica textilera de Río Blanco. Esta huelga tenía como intención hacer valer los derechos de los trabajadores, la mejoría de las condiciones de trabajo y el aumento de sueldos. Los trabajadores laboraban en condiciones precarias y las horas de trabajo diarias eran de 14 horas. Además, solo se les concedía algunos minutos para consumir alimento y el sueldo era de 35 centavos por día. Otra de las injusticias era el descuento que recibían los trabajadores en su paga cuando se descomponían las máquinas de trabajo. Estas circunstancias crearon el descontento de muchos obreros. Buscando ser escuchados, los trabajadores buscaron la mediación del presidente Porfirio Díaz. Aún así, el gobierno se inclinó a favor de los empresarios. El 4 de enero de 1907, el gobierno decretó que los obreros regresaran a sus puestos el 7 de enero. El 7 de enero, aproximadamente 2,000 obreros se alzaron frente a la fábrica textil de Río Blanco, impidiendo el acceso a cualquiera que tenía intenciones de acatar el mandato presidencial de empezar a trabajar ese día. Este alzamiento propició que los patrones cerraran la fábrica, así que la multitud enfurecida se encaminó a la tienda de Raya. Fue allí donde se inició un enfrentamiento con las autoridades que culminó en el saqueo de la tienda y posteriormente su incendio.
En medio de los acontecimientos, soldados intervinieron con el fin de controlar a la multitud enardecida. Dicha intervención fue violenta. Empezaron los disparos. A medida que los huelguistas regresaban a Río Blanco, más federales los interceptaban y empezaron a disparar indiscriminadamente a hombres, mujeres y niños. Se estima que las muertes oscilan entre las 400 y 800 personas. Este alzamiento fue el resultado de las malas gerencias empresariales en las que se abusaba de los empleados y su mano de obra. Para poner fin a esta huelga, se llevó a cabo el fusilamiento de los líderes de tal movimiento, que era encabezado por Ricardo Moreno y Manuel Juárez. Otros escaparon, pero fueron perseguidos y buscados. Posteriormente, el 9 de enero de 1907, las actividades laborales fueron reanudadas sin ningún tipo de solución a los abusos laborales a los que los trabajadores fueron sometidos. Las huelgas de Cananea y Río Blanco fueron uno de los antecedentes más grandes de la Revolución de 1910. A Cananea se le conoce como la cuna de la Revolución, por ser un movimiento que da en parte origen a este movimiento.